Muy bien. Sean bienvenidos todos a una nueva sesión de Codex, Conocimiento Exponencial. Hoy vamos a proseguir con nuestra serie de charlas acerca del tema de justicia que viaja, ciudadanía laboral sin fronteras en su cuarta presentación. Hoy nos acompañan dos expertos en el tema. Por un lado, la doctora Patricia Cursain Villalobos y el doctor Edgar Corso Sosa. Antes de darle la palabra a la doctora Cursain, voy a permitirme leer un muy breve resumen de su extensa trayectoria. La doctora Cursain, pues, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la cual obtuvo los títulos de licenciada y doctora en Derecho. Asimismo, tiene maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana y ha cursado diversos cursos de especialización, entre los cuales se destacan el programa de Relaciones Laborales para Especialistas, impartido por la OIT en Turín, así como la certificación en conciliación, otorgada por ITSILO. En cuanto a sus actividades académicas, la doctora Cursain se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ostenta el nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Imparte cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM y en otras instituciones como en la Universidad Anáhuac Campus Puebla. Además, presta servicios como asesora de tesis de maestría y doctorado. Fue jefe de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho y coordinadora de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, del cual también fue parte de su consejo interno. Eh, También ha sido encargada de la presidencia del Tribunal Universitario. Entre sus actividades profesionales destaca su labor como consejera en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionada en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, eh, destacando su labor como vigilante protectora de los derechos humanos en nuestro país, además de, en cuanto a sus sociedades, participación en sociedades y academias especializadas. También es parte del grupo fundador de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ha ejercido la presidencia de la misma durante 2 periodos. Ha sido vicepresidenta de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, integrante de su consejo directivo en 2 ocasiones. Es coordinadora de la Comisión de Equidad de Género y miembro de la Junta de Honor del mismo organismo, y también ha sido distinguida, entre otros reconocimientos, por el Premio Nacional de Jurisprudencia 2020. Eh, es autora de múltiples colaboraciones y libros, tanto como autora como coautora, además de diversos artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas, varias de ellas publicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Revista Latinoamericana de Derecho Social, y también ha contribuido significativamente al desarrollo y difusión del derecho social y laboral, tanto en México como a nivel. Sin más que agregar, de nueva cuenta es solo un pequeño fragmento de su gran trayectoria. Le damos las gracias a la doctora Patricia Cursain y procedemos a escucharla. Muchas gracias por su participación, doctora. No, doctor de la Vega, al contrario, muchas gracias a ustedes por tenerme esta atención, esta gentileza para invitarme a su programa, que desde luego es muy interesante y en el que he escuchado a voces que son muy destacadas, muy conocedoras de los diferentes temas que van tratando, y permítame felicitarlos por el trabajo que esto significa. Así es que me siento honrada con su invitación. Y además, hace usted una presentación que dice el público adivinará de inmediato lo muy vieja que ya soy, porque con tantas cosas que ha usted dicho, bueno, ¿para qué le platico? Pero no, mire, yo le quiero decir, desde luego he tenido oportunidades muy interesantes en mi vida laboral, en las que me siento pues me siento muy contenta porque según yo, calificándome yo, ha sido exitoso.
falta que los demás digan cómo ha sido. Pero lo que sí le puedo decir es que soy una persona apasionada por el derecho del trabajo y que sin dejar de destacar la importancia que tiene la parte empleadora, los centros de trabajo, las inversiones de capital, etcétera, definitivamente los trabajadores siempre estarán en una sección de vulnerabilidad en la que evidentemente lo que es el derecho social tiene que atender. No se trata entonces de un conflicto de intereses, como normalmente decimos, sino que se trata más bien de un ajuste de intereses en un equilibrio en el que tanto debemos evitar el abuso de una parte como de la otra. Y todo esto, que además fue una consideración muy importante del constituyente de 1917 y que nos permitió dar al mundo una luz muy importante, porque hay que hacer el énfasis de que nuestra constitución es anterior 2 años a la constitución de la Organización Internacional de Trabajo, que fue en el año de 1919, misma fecha en la que también se presentó la Constitución de Weimar, en que también se hablaba de los derechos de la seguridad social, ahí fundamentalmente referido a la seguridad social, aunque las condiciones eran diferentes entre un continente y el otro, pues basta decir que la Primera Guerra Mundial nos dio la oportunidad o le dio la oportunidad al mundo, yo todavía no nacía, de que hubiera una consideración sobre lo que realmente son las condiciones de los trabajadores y de cómo se manejaba esta relación, que pues bueno, no podíamos negar la influencia de un derecho civil, sobre todo del Código Napoleón, que había tenido una gran influencia y que bueno, y era lo mismo que venía hacia América, América Latina principalmente. Bueno, es natural que nuestra Constitución haya buscado este tipo de equilibrio que llega también, desde luego en Europa, cuando ya tenía, desde luego, una historia muy importante, la lucha de los trabajadores por sus derechos, pero que finalmente no se había llegado a concretar. No podemos desconocer los movimientos obreros internacionales y tampoco podemos desconocer figuras como las de Sir Owen, que desde Inglaterra, no Inglaterra, porque él era, no recuerdo ahorita si escocés o irlandés, yo creo que escocés, porque el apellido no parece ser irlandés, pero que hay un motor que impulsa a los trabajadores donde dice, oigan, espérense, no solamente es la voz de los trabajadores quienes alegan por sus derechos, sino somos también los empleadores, somos también la parte de capital, los que tenemos que ver con toda esta situación. Empezando porque la sociedad tiene que vivir de una manera equilibrada, la sociedad debe de mantener los derechos de una manera igual, sobre todo cuando nos decimos países demócratas. Y bueno, es sin duda la importancia que tuvo la Constitución mexicana de llevar a nivel constitucional los derechos de los trabajadores, que si bien los llamábamos garantías individuales y después garantías sociales, a las que después una voz muy autorizada, como la de nuestro gran jurista Jorge Carpizo, llamaba como la columna, no, la estrella polar, porque quien dijo un día que era una columna vertebral y lo dijo con toda la certeza, pues fue también otro gran jurista, Sergio García Ramírez, que además fue secretario del Trabajo. Y que tenía también los dos tenían muy a flor de piel todo el tema de los derechos humanos, que era prácticamente garantías individuales y garantías sociales. Así es que nosotros tenemos un cimiento, tenemos una semilla, tenemos una corriente, tenemos una historia que compartir y que afortunadamente nos la reconocen muchísimos colegas y muchísimos amigos del derecho y de los trabajadores, de que fue en México donde se inicia prácticamente la carta de naturalización del derecho del trabajo como derecho social, término que además se confundía en España porque decían los españoles, bueno, pero ¿cómo le llamamos derecho social si en realidad todo el derecho es social? Bueno, sí, pero esta influencia de esta combinación en la que debe de haber un derecho público y un derecho privado, pero que luego tiene que haber hacerlo mixto, hacer una mezcla y que tenemos que equilibrar cómo van a funcionar,
la encontramos primero en el derecho al trabajo. Ya después lo tiene el derecho a la seguridad social, que se desprende del derecho al trabajo, lo tiene el derecho agrario, lo tienen muchos derechos. Y fíjese usted algo que yo digo siempre en clase con mis alumnos para que se den cuenta de la importancia que tuvo el derecho social que nace con el derecho del trabajo, es que se desprende de una rama completamente privativa, se desprende del derecho civil y se convierte en un derecho que además va a ser impositivo, es decir, está dictado por una autoridad naturalmente, como todo el derecho, pero en la que le da la oportunidad no solamente de que se imponga la voluntad de las partes entre sí, con lo que daba lugar a que hubiera la fuerza del más poderoso, sino que además libera, nivela y evita el abuso. Este derecho social que nace así en una forma tan pequeña prácticamente o de una manera natural, ha tenido tal influencia que ha llegado que se inserta también, por ejemplo, en el derecho público. Cuando decimos, a ver, en el derecho público, ¿cómo? Sí, mire, el derecho penitenciario, en el derecho penitenciario, si lo consideramos de la forma como debiera de ser, hay la influencia del derecho social, porque no voy a castigar al delincuente con los tormentos y las torturas. Voy a castigar a aquel que ha infringido las leyes, dándole la oportunidad de que se reinserte en la sociedad. Le voy a dar la oportunidad de que se reeduque y que venga a hacer una vida normal, con lo cual dejará de ser una carga para la sociedad misma y haremos que la persona tenga una vida mucho más conveniente para él y para su familia. Eso es por el lado del derecho público como ejemplo. Del lado del derecho privado, si pensamos cuando el pater familias romano podía decidir hasta en la vida de sus hijos, bueno, pues imagínense que ahora nadie, ninguno de los padres puede maltratar a un hijo, ninguno de los padres puede hacer uso de sus derechos paternales o maternales para lastimar a un hijo, porque si eso llega a ocurrir, el Estado entra y dice, espérate, aquí hay un interés superior que es el del menor, y este menor va a pasar a tener otro tipo de vida, otra familia, o un acogimiento, o lo que fuera, para que haya entonces una vida con respecto a los derechos humanos. Entonces, fíjese qué importante ha sido en realidad. Bueno, pero el derecho tiene una evolución y el derecho al trabajo es tan dinámico o era tan dinámico como lo es hoy prácticamente todo el derecho y no me lo diga ahora con la inteligencia artificial y no me lo diga antes con la digitalización y con todo, con todos estos temas que nos traen a todos, yo diría que vueltos locos, pero de emoción, vueltos locos de emoción porque tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender, mucho que tratar de adivinar para poder conseguir además legislaciones que vayan a estar acordes con la situación de cada uno de los países en una época que, como se acuerda usted que se llamaba la aldea global, término que se le atribuye al sociólogo, se me acaba de ir el nombre, que acaba de fallecer, pero que no fue así, porque eso es un término que corresponde a un autor canadiense. Pero finalmente, la aldea global es una aldea global. Si antes las abuelas de mi edad decían que el mundo era como un pañuelito, pues la verdad es que sí es cierto. Hoy el mundo es como un pañuelo. Se quiere una pañoleta, pues así, muy bonita, pero esta tiene unos encuentros y unas coincidencias y ya ahora tenemos una información y una comunicación que no hace falta explicarla, que nos permite tener una información sobre qué pasa en la condición laboral de otros trabajadores en otros países. Y bueno, estoy un poquito a veces no acostumbrada a decir la persona trabajadora, pero eso no quiere decir que yo discrimine, al contrario, he sido una gran defensora de los derechos de las mujeres, pero aquí tenemos que ver qué pasa actualmente, porque la globalización no solamente nos ha permitido que haya una comunicación, sino un tránsito. Hay no solamente la información de lo que ocurre en un país, sino que tenemos también los hombres y las mujeres que salen de sus países por muchísimas razones. Ya no es el aventurero que sale a buscar la fortuna, es también aquel que se ve perseguido políticamente, aquel que tiene que solicitar un refugio, aquel que no tiene cómo alimentarse en su país,
aquel en el que no hay trabajo, en que no hay desarrollo, en que la guerrilla o la violencia los obliga a salirse. Bueno, la gente busca naturalmente una condición mejor de vida para ellos y para sus familias, a veces yéndose solos y a veces con toda la familia. La migración ha sido de toda la vida, ¿no? Jesús y María, Jesús y María, no, José y María eran migrantes, ¿no? Se fueron también con el niño Jesús a buscar otras oportunidades, a buscar seguridad. Y la verdad, esa es la historia del mundo. No tenemos por qué considerar que debemos de permanecer toda la vida en un solo lugar. Por gusto, por necesidad, por lo que sea, hay que salir, hay que tener otras oportunidades y el derecho al trabajo es un derecho humano que no se limita a un país, a una nacionalidad o a un lugar. El derecho humano es universal, el derecho humano al trabajo es universal como todos los demás y naturalmente que quienes están buscando cómo alimentarse, cómo sobrevivir, cómo pasarla mejor, cómo progresar, cómo desarrollar, tienen toda la libertad para salir también de sus lugares donde han nacido, de sus regiones y buscar esta posibilidad. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas, no nos podemos olvidar de autores como Hobbes y de otros tantos que evidentemente siempre habrá los más poderosos, siempre habrá los que quieren abusar, siempre habrá los que tienen pero quieren más y más y más, y ese es parte de la humanidad. Y el libre albedrío que tenemos, pues nos permite llegar a pensar en lo que queramos. Ahora, de ahí a tener la educación y saber que tenemos un límite y que esos límites deben de ser el respeto a los derechos humanos de los demás, de los terceros, bueno, pues ahí estamos en esa condición también cultural, educativa, a la que muchos países tal vez no hemos llegado con la fuerza con la que se hubiera llegado en otros lugares. Pero aún así, si ponemos el ejemplo de los países nórdicos que tienen una cultura de respeto mucho más amplia, o por lo menos más antigua, bueno, pues ojalá pudiéramos nosotros también hablar de esas condiciones. Los países nórdicos, cuando hablaban de lo que era un socialismo, no era un socialismo para repartir, era una condición para pensar, bueno, si yo tengo lo suficiente, ¿por qué el de enfrente no va a tener, si no lo mismo que yo, algo para que se acerque a mi modo de vida? Pero además, si yo a ese vecino no le doy la oportunidad de que tenga más o menos lo que yo, pues yo tampoco voy a vivir con seguridad. Pero este pensamiento a lo mejor es muy romántico, muy poético, no sé, y bueno, yo creo que siempre quienes tiramos más hacia el socialismo, o sea, quienes tiramos más a cultivar el derecho social, siempre con fundamento en el derecho constitucional, para que no me vaya a regañar el doctor Corso, siempre con fundamento en el derecho constitucional, pues es evidente que estamos tratando de que las reglas se aprendan, que las reglas se cumplan y que tengamos derechos que estén bien estructurados. El derecho del trabajo, hay derecho al trabajo nacional, pero desde luego hay un derecho al trabajo internacional y no solamente porque haya convenios que se apliquen en los diferentes países por voluntad de los mismos para mejorar las condiciones de los trabajadores o para buscar recomendaciones de cómo hacer para que haya una mayor justicia social, que ese es finalmente el término al que nos deberíamos de referir. Usted me preguntaba antes de que se iniciara el programa, platicábamos sobre qué pasa con los trabajadores que están trabajando en México, pero que pues caen a través de empresas que los contratan, que los enganchan, que es una palabra que usaba mucho Mario de la Cueva, el enganche del trabajador. Esos trabajadores, a ver, viene una agencia a México con un representante, contratan personas, se los llevan y vamos a dar ejemplos, ¿no? Vámonos a Dubái, vamos a construir. No estamos hablando ahorita exactamente de mexicanos, pero en fin, nos vamos. Y se hace la construcción, pero ¿qué pasa llegando allá después de que te han ofrecido una cantidad enorme con un salario fabuloso con el que tú crees que vas a tener los gastos cubiertos para un año y te va a sobrar para emprender un negocio? Y estas personas se van, entregan sus documentos, se los exige que los entreguen
y después quedan en calidad de esclavos. Vas a trabajar unas jornadas bárbaras que no tienen nada de humanitaria y además de todo, las condiciones del exceso de calor al que además no estás acostumbrado, te va a exponer a toda clase de enfermedades, entre ellos algo tan grave como puede ser un golpe de calor. Y ahí vas a estar porque no tienes otra forma de hacerlo. Y como esos trabajadores, que se supo en todo el mundo, pues hay muchísimas personas que salen como trata, personas que son llevadas a trabajar forzosamente. Hay ejemplos, y los más graves son aquellos que se llevan a trabajar con actividades sexuales. Pero hay de todo, hay quienes se han, y el otro día leía una historia de alguien que fue como la esclava de una familia en Inglaterra, en donde vivía obligada a vivir allí sin pasaporte y sin documentos, y ya ni siquiera tenía información de los domicilios de sus familiares, habiendo salido por ahí de los 14, 15 años más o menos. Bueno, esto está también involucrado con lo que son temas penales, evidentemente. Ahí hay una actitud y una conducta completamente ilícita que infringe todas las leyes, desde luego la libertad de la persona, pero la esclavización y demás, o la esclavitud. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, hoy en día, con la información y con la comunicación que tenemos, sobre todo de redes sociales, que es ya algo que tenemos ya en todos lados, porque hasta en los pequeños pobladitos, en los municipios, el trabajador más sencillo que usted puede encontrar en algún lugar, tienen un teléfono celular y ya tienen redes y hay televisión por todos lados y hay información. Necesitamos educar a las personas para que sepan que cuando son buscadas para trabajar, deben de tener una seguridad de que se trata de algo completamente serio. Y eso, el control solamente lo pueden tener las autoridades. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en el curso de una semana, tanto mi esposo como yo hemos recibido por lo menos cada día, cada uno, una llamada diciendo, estamos contratando con un sueldo de 5,000 pesos diarios. Bueno, ya sabemos que eso es para que le demos clic y se roben toda nuestra información. Muy bien. Pero de todas maneras, habrá otras tantas empresas, otras tantas personas, porque no son empresas, personas físicas o asociaciones criminales, en las que buscan este tipo de, pues este tipo de comunicación, de ganchos, para hacer que las personas vayan realmente desesperadas a ver dónde va a haber un buen trabajo. El sueño dorado de Estados Unidos, pues ahora está gravísimo, sobre todo con las últimas declaraciones, el último acuerdo del señor Trump, que me parece que es muy grave, pero bueno, yo ahí no puedo decir nada porque finalmente cada país es el libre de establecer sus reglas y de establecer sus normas. Pero no podemos olvidar que finalmente los mexicanos son los que actúan, los que tienen de la población latinoamericana que va a trabajar a Estados Unidos, hacen la mayoría. Yo tengo una información de que son hasta como el 80% de trabajadores de la población latina en San Antonio, por ejemplo, en Texas, pero en San Antonio en lo particular, en California, en Los Ángeles, en fin, en Chicago, hay varias ciudades. Pero lo que nosotros tendríamos que pensar es, a ver, ¿qué pasa con estos mexicanos que se ponen a trabajar inclusive aquí en el país, que no salen del país, pero que cuando quieren cobrar un sueldo ya no lo tienen, o que les pagan un poco y luego les quedan a deber, o que no tienen seguridad social, o que tienen muchas cosas? Bueno, entonces tenemos diferentes escenarios. Los mexicanos que salen invitados a trabajar y que los engañan, se van. Seguramente algunos casos serán ciertos, en otros no. Y luego tenemos el otro escenario de los trabajadores y trabajadoras que se quedan a trabajar en México, pero que la empresa no tiene una etiqueta legal. La empresa no está legalizada en el país. Y esas personas que ponen a trabajar a las personas durante una temporada, pues a lo mejor las van a explotar también, no les van a cubrir el seguro social, no les van a cubrir sus prestaciones y luego los dejan ahí realmente ya una vez que han sido agotados los recursos de los mismos. Bueno, y estas empresas, cuando las van a demandar, no tienen nada.
No hay un representante legal, por supuesto, no hay un lugar al que se pueda presentar un citatorio porque resulta que es una empresa fantasma, no hay cómo localizar al empleador para que se le pueda seguir un juicio laboral y en algún momento determinado se le pueda embargar para pagar los salarios caídos y las prestaciones económicas que se le adeudan al trabajador y demás. Entonces tenemos un sistema nacional del empleo que debe de procurar mucho la atención sobre las agencias de colocación. Las agencias de colocación, ¿cuál es este nombre que siempre me hizo muchísima gracia? La primera vez que lo escuché, que los headhunters, ay, te van a cortar la cabeza, ¿cómo? ¿Qué van a hacer? Te van a robar el cerebro. ¿Por qué les llaman los headhunters? Bueno, estos cazatalentos, ¿no? Y que no puedes tú ir a solicitar el empleo, sino que hasta que ellos te localicen porque alguien te diga. Bueno, y ahora encontramos en Google y en LinkedIn y en muchas otras redes donde te están ofreciendo, a mí también a cada ratito me siento muy orgullosa porque me invitan mucho también a través de las redes, ya tienen un puesto muy bueno para mí, pero aquí también yo le voy a platicar que hace muchos años tuve la osadía de poner en Google que buscaba yo un trabajo como libre trabajador porque yo quería recibir información para ver qué pasaba. Y luego ya después nunca lo pude parar y entonces, bueno, ahí tenía yo muchísimas ofertas de trabajo que por cierto, pues ninguna la busqué, ninguna acepté entrevistas, ni mucho menos. Pero hay mucha gente que está desesperada. Nuestra población, en más del 50% de nuestra población, de la población económicamente activa, está en el sector informal. Y esta población del sector informal, pues hay algunos que tienen preparación, que son personas que tienen estudios, que tienen realmente talento, que podrían trabajar en muchas otras cosas, pero pues el trabajo informal no los satisface y no tenemos el suficiente empleo formal, ni tampoco tenemos la suficiente autoridad. No quiero decir que la autoridad no sea autoridad, pero yo no sé cómo explicarlo, no tenemos la suficiente autoridad para demostrar que la población que está en el sector informal debe de buscar trabajadores, debe de buscar empleo formal y debe de demandar y debe de exigir el cumplimiento de sus prestaciones laborales. Pero lo platicaba yo con una alumna y le decía, tú imagínate, cuando caminas por las calles, por el centro de México, y te das la vuelta por el Zócalo. Y cuando yo iba al tribunal universitario que está en Tlatelolco, y entonces tenía yo que cruzar una parte de la ciudad llena de migrantes tirados abajo de casas de campaña, con lluvia, sin lluvia, con frío, sin frío, con perros hambrientos alrededor de ellos, igual que ellos de hambrientos. Muchas condiciones. Desde luego entre ellos había también personas que se les veía en condición de drogadicción, etcétera. Y cuando uno pasa por esas calles, ve uno la cantidad de trabajo informal a la que se están sumando también estos migrantes que han venido, pues en calidad de refugio. De eso va a hablar más el doctor Corso, que tiene una experiencia muy amplia al respecto. Pero bueno, el tema es, y perdón por mis perros, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer para que los mexicanos sepan que cuando están invitados a trabajar con empresas extranjeras deben de tener ciertos cuidados? Yo le voy a dar un ejemplo de que no se trata de un tema laboral, pero sí trata de un ejemplo muy importante respecto de la protección de datos personales. Durante el tiempo que yo estuve el honor de estar en el INAI como comisionada, que me tocó prácticamente la inauguración de lo que era el Instituto ya nacional, eh, hubo una dificultad con Google de una persona que exigía que se borraran algunos datos y que tenía toda la razón la persona de que se borraran. Y cuando el INAI le reclamó a Google que le exigía que borrara estos datos, Google dijo, yo no tengo nada que ver aquí porque yo no tengo aquí, no soy una empresa mexicana, yo soy una empresa extranjera y entonces si ustedes quieren, pues reclámenle a Google en Estados Unidos porque yo aquí no tengo nada. Y en esos días, pero así en cuestión de días, se constituyó Google
como una empresa mexicana ya, es decir, empezó yo no sé si a legalizarse o no sé a qué hacerlo para poder tener otro tipo de condición. Entonces, en ese caso quedó impune, no pudimos hacer absolutamente nada porque la persona interesada en que se desaparecieran, en que se borraran los datos personales, resultó que tenía que buscar un abogado y que se fuera a Estados Unidos. En fin, es un estudio muy amplio que hay al respecto. Inclusive creo que hasta hay un libro ya que se redactó por el abogado que llevaba el asunto, pero sí es importante entender que si las empresas no tienen una sede legal aquí, no tenemos forma de ajusticiarlas, no tenemos forma de obligarlas al cumplimiento de sus obligaciones. No sé si hay no sé de qué otra manera podríamos platicar esto, pero un trabajador debe de tener, cuando sale al extranjero, dos posibilidades. La que es a través del gobierno, el gobierno mismo, que con el Sistema Nacional de Empleo tiene, por ejemplo, acuerdos de entendimiento que son muy buenos, acuerdos de entendimiento que los tiene también, por ejemplo, con Alemania que se llevan enfermeras, que tenemos unas extraordinarias enfermeras, para que un país como Alemania las invite a trabajar con ellos. Estas enfermeras alemanas llegan, las tienen una temporada en algún lugar, no se las llevan a los hospitales principales, pero llegan a hospitales donde primero van a tener un curso intensivo de alemán. No van a hablar exacto y perfecto, pero seguramente aprenderán los términos médicos y lo indispensable para que puedan ejercer su función. Y tal les ha dado resultado que siguen haciéndolo. Entonces, las enfermeras, tanto en Canadá, son muy respetadas las enfermeras mexicanas, como estas que se llevan a Alemania, inclusive médicos también, que también son invitados a trabajar en Alemania. Pero esto se hace con una regulación, se hace por pues, agencias que hablan con el gobierno, con el Sistema Nacional de Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y establecen las condiciones, exactamente cómo van a ir, cómo van a regresar, cuáles son las condiciones de vida, cuáles son los salarios, la seguridad social, y esto es lo más importante. Ahora, tenemos acuerdos de entendimiento para otro tipo de trabajadores, como son los jornaleros, que han estado durante mucho tiempo yendo también a Canadá. Eh, pero fíjese qué ocurre. Nosotros hablamos del programa de que, sí, ya se van los trabajadores canadienses, ya se van. Pues a nosotros nos tocó en una ocasión que estábamos yendo a tratar un tema del TLC, todavía del TLC, y nos tocó la delegación mexicana que encabezaba en ese momento quien era el procurador del trabajo. Nos tocó, éramos tres o cuatro, nos tocó encontrar a un grupo de trabajadores que estaba esperando un avión en donde habían hecho escala para luego seguir a Ottawa. Y resulta que ya que subimos al avión, que por cierto eran como la 1 o 2 de la mañana, estos pobres trabajadores, yo me di cuenta que cuando sube la sobrecargo y nos ofrece un sándwich, y pues todo lo compramos porque teníamos hambre, no habíamos podido comer bien, etcétera. Y cuando se los van a ofrecer a ellos, le pide la mujer al pasajero que pague su sándwich. El pobre señor se queda, no entiende nada y le digo, ¿usted entendió o no? Que le están cobrando. Ah, no, no, no quiero, no quiero, no quiero. No, ¿cómo? No, 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 porque no traemos dinero. Dije, no, a ver, espérese. Bueno, ya ahí los ayudamos y demás. Entonces le expliqué, a ver cómo está viajando. No, es que nosotros venimos un grupo que nos mandan y que ya me acuerdo, era parte de un acuerdo de entendimiento. Estaban viajando en avión, no había nadie que los orientara, no sabían que tenían que llegar además a un frío extremo, que no llevaban ropa preparada, no sabían que les iban a cobrar el sándwich o el café que se iban a tomar en el avión. En fin, esto es. Y este señor me platicó que sabían que a donde iban a llegar era un lugar muy alejado, muy, muy lejos de un pequeño poblado. Y que por lo tanto, sus compañeros y ellos habían hablado que ya los fines de semana que iban a descansar, no los iban a descansar, porque la empresa que los contrataba les iba a pagar
salario para trabajar jornada extraordinaria, para que, ¿de qué otra manera? ¿Para qué iban a salir? No podían salir porque no había transporte público con la frecuencia. No tenían ellos dinero para pagar un taxi, un servicio particular. Muchísimas cosas que les impedían realmente salir a descansar. Y además, si salían a descansar, pues era exactamente para buscar un lugar a que pudieran tomarse una cerveza o dos cervezas. Y perdónenme ustedes, a lo mejor también para buscar a un tipo, pues un burdel, yo creo. No lo sé. Entonces, esos trabajadores viven a lo mejor 6 meses en condiciones verdaderamente deplorables, ganan, sí, muy bien, están protegidos, sí, tienen el transporte pagado, sí, mismo que se les descuenta del salario que se les paga, van a tener seguridad social, sí, su familia tiene seguridad social en México también, y eso ya por lo menos es un marco de protección importante. Pero otros muchos van y no tienen absolutamente nada, ni saben si van a ser cubiertos por la seguridad social. Los acuerdos de entendimiento con Estados Unidos son también así. Se supone que se les paga la seguridad social y que los acuerdos de entendimiento, aun cuando no son muy específicos, sí señalan que los trabajadores van a gozar de los mismos derechos que tienen los trabajadores del lugar que ya están ahí como nacionales o residentes. No lo sé, ¿no? El otro tema que se presenta es el tema fiscal. De ese yo no le puedo platicar mucho porque estoy peleada con todo lo que sea fiscal. No porque no pague mis impuestos, sino porque no le entiendo a nada. Pero estos trabajadores deben de pagar también, tienen tributos y van a pagar tributos allá y tributos acá o hay que ver el acuerdo cómo está. Pero eso tampoco se los explican. Tampoco lo saben, o sea, ellos salen solamente para ganar en dólares y bueno, y el dólar canadiense no vale lo mismo que el dólar americano, que esté muy cercano en ocasiones. Pues qué más le puedo decir? ¿Qué más pudiéramos platicar sobre el tema? Bueno, muchísimos casos que puede haber, pero pues es todo lo que podría yo decirles en este momento para poner el tema en la lupa, ¿no? Señalar es un tema que tenemos que estudiar. El doctor Corso tiene una experiencia muy amplia y seguramente les va a dar muchas luces al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que fue una exposición bastante completa. Abarca usted diversos problemas, vicisitudes de precisamente los temas migratorios, la estabilidad en el empleo, de la problemática que tienen los trabajadores migrantes, tanto de origen, porque pues la verdad es que la gran mayoría de las personas pues no migra por gusto, sino migra por necesidad, buscando mejores condiciones de trabajo. Y su viacrucis empieza desde las empresas que los enganchan y que muchas veces no pagan prestaciones o que inclusive o son casi grupos de tráfico de personas o de plano son grupos de tráfico de personas que también pues obviamente se aprovechan de las ventajas, digamos, competitivas de conseguir mano de obra barata y pues se las llevan a sus países donde pues obviamente no solamente van a tener problemas con el cumplimiento, digamos, de sus derechos básicos laborales, obviamente no van a tener los mismos del país que los recibe, sino que además también causan malestar y problemas sociales entre los trabajadores que ven cómo estas empresas compiten, digamos, haciendo el famoso dumping social. De trabajadores que ya sea que las empresas cuando no se van a países del tercer mundo para abaratar costos, traen a trabajadores de tercer mundo para abaratar sus costos y sobre todo pues perjudican a las pequeñas y medianas empresas. La verdad es que usted nos deja muchísimas cuestiones otra vez para no ser muy optimistas. Digo, ilustra usted de manera muy clara toda esta problemática, por lo cual pues le damos las gracias por su participación. Contrario. No, queda muchísimo, muchísimo que hablar, pero bueno, es una primera plática al respecto, yo creo que es una aproximación y hay que dejarle en el público esta semilla
para estudiarlo, porque estamos hablando aquí de una migración internacional, pero el tema de migración interna es también otra situación muy complicada, que es más fácil de arreglar. Pero bueno, Bueno, digamos que es un poco menos complicado de arreglar porque, cuando hay híjole, voluntad, mire, sí se puede, porque leyes tenemos, sí, tenemos un sistema legal buenísimo, pero nada más. sí, sí, el problema es que parece que tenemos leyes de escaparate, pero pues ahí se quedan. Sí, ese es Así un problema muy serio que apunta usted pues, de manera eh, muy atinada. Pero bueno, muchísimas gracias, doctora Cursen. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. A continuación, vamos a presentar al doctor Edgar Corso Sosa. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, diploma de estudios a profundidad en Derecho Público comparado por la Universidad de París, Panteón Sorbonne, doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, formando parte del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence, Francia, en el Instituto Louis Favreau, en la Universidad Aix-Marseille de Francia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra en España, en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá de Henares en España, del Instituto Max Planck de Derecho Comparado Público y Derecho Internacional Público en Heidelberg, Alemania, y en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo, Italia. Fue asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director general de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Segunda Sala de la Suprema Corte. Fue quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo responsable de las materias de migración, protección a periodistas y defensores de derechos humanos y trata de personas. Presidió el Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU y fue presidente de las 10 presidencias de los Comités de Derechos Humanos de la ONU. Actualmente es integrante del Comité de Trabajadores Migratorios. De nueva cuenta, pues es una breve semblanza de la gran experiencia que tiene el doctor Corso, sobre todo para el presente tema, por lo cual nos sentimos profundamente agradecidos porque nos comparta sus conocimientos. Doctor, queda el micrófono en usted. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación y yo encantado de escuchar a mi querida amiga, la doctora Patricia Ursain, de quien siempre aprendo algo. Es increíble, pero su dinamismo, su experiencia, la forma de decirlo, siempre me ha llamado muchísimo la atención y me encanta. Y luego cuando está en pareja con su esposo, pues todavía la forma de decir las cosas se eleva mucho más. Yo disfruto muchísimo estando con ellos, de verdad. Y para que vean que no Gracias. nos pusimos de acuerdo, para que vean que no nos pusimos de acuerdo, déjenme decirles que el Comité de Trabajadores Migratorios en abril de este año hizo el monitoreo de las obligaciones internacionales que le corresponde cumplir al Estado mexicano, ¿sí? Respecto de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Yo, por supuesto, estuve en ese periodo de sesiones en Ginebra y cuando alguien se examina o hace el monitoreo de su país, pues tiene uno que salir. Yo no formé parte de las discusiones del monitoreo, el diálogo constructivo que le llamamos de México. No obstante, son resoluciones de mi comité. Entonces les comento que en abril el Comité de Trabajadores Migratorios, reiteró su preocupación por las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores migratorios mexicanos que participan en el programa de trabajadores agrícolas temporales en Canadá, al que precisamente la doctora Cursain se estaba refiriendo y en particular se señaló en abril de este año la preocupación de los informes que se recibieron sobre empleadores que cometen prácticas
como explotación laboral, robo de salarios, jornadas excesivas, condiciones inseguras de trabajo, alojamiento inadecuado, restricciones a la libertad de movimiento debido a los visados vinculados a un solo empleador, deficiencias en la actuación de los oficiales de enlace y dificultades para acceder a mecanismos de reparación y beneficios sociales, incluso después de que los trabajadores hayan regresado a México. O sea, esto es lo que estaba haciendo referencia la doctora Corsay con mucho tino. Y entonces, ante esta preocupación, siempre los comités de derechos humanos emitimos nuestras recomendaciones. Entonces, en este caso se le recomendó al Estado de México que revise el programa de trabajadores agrícolas temporales con Canadá para garantizar condiciones laborales dignas y proteger los derechos de los trabajadores migrantes mexicanos que participan en el programa, mediante acceso a información clara y completa, fortalecimiento de la función y la rendición de cuentas de los oficiales de enlace, asegurando un enfoque en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, la eliminación progresiva de visas vinculadas a un solo empleador, promoviendo la movilidad laboral y el acceso a recursos legales, el respeto a todos los derechos laborales de los trabajadores migrantes en igualdad de condición que los nacionales, inclusive en lo relativo al derecho a la libertad sindical y la inclusión de sindicatos mexicanos y canadienses en la supervisión del programa. También se le recomendó al Estado mexicano pues la garantía de acceso a los beneficios sociales devengados, inclusive después de que el trabajador haya regresado a México, a través del diálogo con las autoridades canadienses. Ese es uno de los puntos en concreto que el Comité de Trabajadores Migratorios, entre otros tantos temas, pues tuvo a bien analizar en este monitoreo que les digo que hizo del Estado mexicano en abril de este año. Entonces, para que vean que sí lo que está diciendo la doctora Cursain tiene un reflejo muy puntual en lo que está haciendo un comité de derechos humanos de las Naciones Unidas. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación del doctor Javier Alberto de la Vega, presidente ejecutivo de Codex, para estar con ustedes el día de hoy. También al vicepresidente que está por ahí también escuchándonos, don José Torres Brizuela, y lo mismo a Juan Solorio Cardial, al doctor, que ha estado muy atento con nosotros, muy al pendiente de que finalmente estuviéramos aquí compartiendo con ustedes este momento. En especial, como lo dije, pues compartir aquí sí plaza con la doctora Cursain, que es una gran amiga, la doctora Patricia Cursain. Lo que yo quisiera en estos minutos que me restan era de acuerdo al esquema que tenía, pero no dejé de aprovechar la oportunidad de lo que dijo la doctora Cursain para concretarlo, hablar en hacer cuatro partes, referirme a cuatro partes. La primera parte, lo que es mi convención, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Una segunda parte sobre lo que hemos llamado nosotros desde Naciones Unidas la convergencia entre el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada, regular y la Convención Internacional, la convención de la cual pues yo realizo el monitoreo de obligaciones. Una tercera parte, dos ejemplos de monitoreo en obligaciones internacionales en materia de trabajo. Ya hice un poquito de México, pero hay otro país que yo creo que es muy interesante a este respecto y es Filipinas. Y finalmente una cuarta parte, pues hacer una referencia muy breve a las preguntas que nos formularon, que tuvo a bien Juan Solorio enviárnosla, preocupado con la nota, la explicación de todo lo que se quería y demás. Entonces, déjenme avanzar rápido en esto. La convención, primera parte, la convención. Bueno, pues es una convención, la nuestra, de 1990. Se aprobó en 1990, obviamente hubieron varios años antes de trabajo, negociaciones, cabildo internacional, pero 1990, o sea, ya veníamos, es un instrumento internacional en materia de derechos humanos que forma parte de otros 9 más. Son 10 principales, lo que llamamos los instrumentos torales en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. Ya traíamos nosotros antes otras convenciones internacionales, como la Convención Internacional para la Discriminación Racial del 65. Traíamos los dos pactos de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales del 66, la Convención para eliminar la discriminación contra la mujer del 79,
la tortura, la Convención contra la Tortura de 1984 y la Convención sobre Niñez, la Convención de Derechos del Niño, así es textualmente, de 1989. Y después de esto se inserta la preocupación migratoria. ¿Sí? Después de nosotros, pues sigue la preocupación de prevención de la tortura, discapacidad y desaparición de personas. Son 10 aspectos que han formado la columna vertebral, como decía Patricia, la doctora Patricia Corzán, haciendo referencia a nuestro querido amigo don Sergio García Ramírez. Y antes de todos esos instrumentos, no puedo dejar de señalarlo, pues está la Carta de las Naciones Unidas de 1945, del 10 de diciembre de 1945. Y precisamente esta semana, la tercera semana, yo le llamo la semana mayor, ¿sí? De septiembre, en Nueva York se está celebrando la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, haciendo referencia a los 80 años que se tienen desde que se aprobó la Carta de las Naciones Unidas, que dio nacimiento a todo el sistema de Naciones Unidas en el cual estamos ahora nosotros inmersos. Ayer ya dijo, bueno, México ya se pronunció a través de la presidenta y a través de su canciller en Naciones Unidas. Ya también dio el discurso inaugural el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y va a haber ahora sí ya el debate entre los estados, que pues para ver cuáles son los acuerdos a los que se llegan y las preocupaciones que salen. Pero bueno, ahí está inserta entonces esta convención, la Convención de los Trabajadores Migratorios. Su contenido, de manera rápida les puedo señalar que es un contenido que está vinculado desde el inicio a la Organización Internacional de los Trabajadores. Imposible no hacerlo. Si hablamos de trabajadores migratorios en mi convención, pues entonces está muy vinculada desde el preámbulo a la OIT, pero también se hace referencia desde el preámbulo a varias convenciones: Convención de Derechos de los Trabajadores Migrantes, Convención sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de Igualdad. El anterior era el convenio número 97, este es el 143. Recomendaciones sobre los trabajadores migrantes, está el convenio número 86, está el 151, el convenio relativo al trabajo forzoso obligatorio, el número 29, el convenio relativo a la abolición también del trabajo forzoso, el otro obligatorio, este forzoso, que es el 105. Es decir, desde que nace la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores, nace vinculada a la OIT, no podía ser de otra manera. Incluso se recordó en el preámbulo los objetivos de la OIT, sí, que era la protección de los intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio. Y se hace referencia a la experiencia, al conocimiento de la OIT en las cuestiones relacionadas con los trabajadores migratorios y sus familiares. Y también se hace una referencia, lo señaló también, no sé, ahí va a ver que tenemos bastante juego y lo hemos estado viendo, a los acuerdos entre los estados bilaterales o regionales para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como la importancia y la utilidad de los acuerdos bilaterales y multilaterales en esta esfera. Entonces es una convención pues que nace vinculada a la Organización Internacional del Trabajo. Su normativa es una normativa que tiene que ver con los derechos. Pero aquí hay una parte, es una convención que tiene 9 partes, pero la parte toral es aquella en la que se refiere a los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, sean o no irregulares. Derechos que tienen todas las personas, sean no trabajadoras y regulares. Acuérdense que aquí nosotros en materia de derechos humanos hablamos personas trabajadoras no documentadas o irregulares. No aceptamos la denominación de trabajadores ilegales porque no se está cometiendo un ilícito, como algunos la llegan a señalar. Pero hay otra parte también muy importante de esta convención, que es la parte de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que están documentados o se encuentran en situación regular. Sí, esta convención nace reconociendo esa doble situación, porque ya entonces se estaba poniendo en énfasis. Hay que tomar muy en cuenta que hay 2 países que tienen la misión de trabajar, apoyar, cabildear, hacer todos los esfuerzos para que esta convención finalmente fuera aprobada. Uno fue México y el otro fue Filipinas.
Entonces, no es casual que yo haya agarrado en la parte correspondiente después que sigue el que sea México y Filipinas, el monitoreo que estamos haciendo con las últimas novedades que tenemos. Entonces, es una convención ligada a la OIT, muy, muy fuerte, y además con este contenido de derechos que en primer lugar señala lo de todos los trabajadores y luego señala los que tienen que ver con aquellos que están documentados o regulados. Entonces es una primera parte nada más para señalarla, no voy a entrar en los detalles, sería por supuesto muy prolijo y el tiempo no lo tenemos. Pasemos entonces a la segunda parte. La segunda parte, a nivel migratorio internacional, existen dos instrumentos que regulan la migración. Estoy hablando a nivel mundial, universal. Uno de ellos es la convención, mi convención de 1990, y otro es el Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Esta última tiene en realidad pues no mucho tiempo comparado con la nuestra, pero ha sido un acuerdo muy fuerte entre los estados para tratar de hablar de la gobernanza migratoria. Entonces los estados se preocuparon, hicieron este último pacto mundial, Naciones Unidas le ofreció el apoyo, fue en el marco de Naciones Unidas, pero debe tomarse muy en cuenta que este es un documento internacional no vinculante, no vinculante. Depende absolutamente de la voluntad que cada estado le ponga para que en verdad tenga lugar lo que de ahí se reguló y se aprobó. Entonces, estos dos tenemos una convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, muy de visión de derechos humanos, y tenemos un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Y esta es muy de gobernanza migratoria. Entonces, lo que nosotros hicimos ante esta existencia dual de dos instrumentos internacionales, no obstante que el pacto no es obligatorio y nuestra convención sí lo es, dijimos, pues vamos a ver la convergencia, vamos a ver cómo se unen. Hay que darle una visión de derechos humanos al pacto para que no se olvide que siempre hay que respetar. Está bien la gobernanza, pero hay que respetar también los derechos humanos. Y ahí, en eso, nada más quiero señalar que hicimos un trabajo interesante que tiene que ver con el trabajo decente. El Pacto Mundial hace referencia al trabajo decente y nosotros desde la Convención también. Y ahí es donde podemos nosotros hablar de una convergencia. Esos dos instrumentos se entrelazan y se completan. Aquí sí debo señalar, sin perder nosotros los estándares en materia de derechos humanos. Estamos haciendo la convergencia, pero siempre tratando de darle indicaciones, instrucciones, sugerencias a los estados de cómo mejor cumplir los instrumentos internacionales, estos dos. Y así, por ejemplo, la conclusión que podemos traer de esta parte de trabajo decente es que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular habla de trabajo decente, mientras que la Convención Internacional no utiliza esta terminología, sino que más bien hace referencia a la igualdad de trato. Ambos instrumentos, sin embargo, abordan el contenido del trabajo decente, el cual se puede traducir en la contratación y en las condiciones de trabajo, aspectos que regula con mayor detalle la Convención Internacional. Al final del día, este trabajo decente aterriza en la contratación y en las condiciones de trabajo. Y así hacemos nosotros un análisis, sería también prolijo aquí entrar a señalarlo con mayor detalle, en donde vemos que para el pacto la contratación señala que debe ser equitativa y ética, para lo cual los estados se comprometen a examinar los mecanismos de contratación para asegurarse que sean justos y éticos. Por su parte, la Convención Internacional señala que en los contratos privados de empleo no será legal el menoscabo del principio de igualdad de trato, por lo que los estados parte asegurarán que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo, no pudiendo quedar exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas a causa de esa regularidad. En cuanto a las condiciones de trabajo, podemos señalar muy rápidamente que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular la refiere a estas condiciones como la salvaguarda del trabajo decente y afirma que los estados se comprometen a examinar los mecanismos de contratación para asegurarse que sean justos y éticos. Por otra parte,
La Convención Internacional es prolija al abordar las condiciones de trabajo y señala su preocupación de que los trabajadores no documentados o en situación irregular fueran empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores, lo que para determinadas empresas constituye un aliciente para buscar este tipo de mano de obra con el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal. O sea, son los aspectos que estamos comparando y diciendo, aquí hay convergencia y yo creo que hay que trabajar para esas condiciones, esa contratación y esas condiciones de trabajo y todo en beneficio de la dignidad. Ambos instrumentos también hablan de formas de explotación y de abuso, por supuesto, haciéndolas o reduciéndolas al mismo. Hay otra parte muy importante que tengo que señalar, porque esto viene a cuento también en cómo se puede defender el trabajador. Y es que el Pacto Mundial, otra forma de impedir la explotación, esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso obligatorio infantil, es aumentando la capacidad de los inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo es clave y eso lo hemos visto cada vez que preguntamos o que hacemos el monitoreo de un país, siempre lo tomamos muy en cuenta porque de aquí dependen muchísimas cosas. Y esto es con el objetivo de vigilar mejor a los contratadores, los empleadores y los proveedores de servicios en todos los sectores. Lo que señalaba también ahí la doctora Corsain, cómo hacer que esto se proteja más, pues yo creo que aquí tenemos una herramienta indispensable. Para el comité, para mi comité, la inspección de trabajo es una herramienta fundamental para velar por el cumplimiento de las condiciones de trabajo y evitar la explotación y el abuso. Y por eso hemos establecido múltiples estándares, pero podemos señalar solamente algunos. La realización de inspecciones periódicas de trabajo para vigilar la debida aplicación de la eliminación de todo tipo de formas de trabajo peligrosas para los niños migrantes. Garantizar una mayor y más sistemática vigilancia de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras domésticas migratorias y de los trabajadores domésticos también migratorios, el aumento de las inspecciones laborales y las multas y otras sanciones a los empleadores que exploten a trabajadores migratorios o los sometan a trabajo forzoso y abusos, especialmente en la economía informal, que se garantice que las inspecciones laborales vigilen las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos migratorios y también se garantice en la ley y en la práctica los derechos laborales de todos los trabajadores migratorios en su territorio. Así entonces, tenemos, por señalar algunos aspectos de esta convergencia entre dos instrumentos internacionales que ahorita están teniendo presencia y juego en el ámbito universal, tanto el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, como la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Entro a la tercera parte, los dos ejemplos de monitoreo que hacemos de las obligaciones internacionales en materia de trabajo. México ya había señalado una partecita, que se hizo en abril. Por ejemplo, en México se señaló con beneplácito respecto a México la aprobación de instrumentos internacionales como el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y así también el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, el número 190 de la OIT. ¿Sí? De todas maneras, el comité le recordó al Estado mexicano que le falta ratificar otros instrumentos internacionales de la OIT, o sea, estamos completamente vinculados. Y así le señalamos que tiene que tomar en consideración y hacer los esfuerzos correspondientes para ratificar, firmar, ratificar lo que corresponda o adherirse al convenio sobre los trabajadores migrantes, revisado el número 97 de 1949, así como el convenio sobre los trabajadores migrantes, disposiciones complementarias de 1975 y es el número 143, el convenio sobre la inspección del trabajo, ¿sí? Es el 1969 y es el número 129, y el convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo de 2006 y es el número 187 de la OIT. Como ustedes pueden ver, esto se lo está diciendo el Estado mexicano, pero no solamente se hace al Estado mexicano, a todo aquel Estado que se le están monitoreando sus obligaciones internacionales, siempre analizamos cómo está la ratificación de los convenios de la OIT. Y en cuanto a empleo, remuneración y condiciones de trabajo, ya no entramos
en el programa de Canadá, Migratorio Temporal de Canadá, de trabajo, sino aquí sí, nada más en el empleo, remuneración y condiciones de trabajo. También señalamos el comité las preocupaciones y se lamentó que persistan situaciones de explotación laboral de personas migrantes, así como de trabajo infantil, especialmente en aquellas personas en situación irregular y en el sector agrícola y el trabajo doméstico. También le preocupó al comité cómo la ausencia de mecanismos adecuados y accesibles de regularización impacta en las dificultades para trabajar y las condiciones de empleo de los trabajadores migrantes. Y por eso, con estas preocupaciones, el comité señala una serie de recomendaciones al Estado mexicano. Entre esas recomendaciones podemos señalar las siguientes: garantizar condiciones laborales dignas para todas las personas trabajadoras migrantes independientemente de su situación migratoria, armonizando la legislación laboral y de seguridad social con la Convención y asegurando el acceso a la protección social y la sindicalización sin discriminación, y reformando también así el artículo 300, sección 372 de la Ley Federal del Trabajo para eliminar restricciones a la participación de personas extranjeras en cuerpos ejecutivos sindicales, simplificar procedimientos de regularización migratoria, desarrollar campañas de información accesibles sobre derechos laborales y mecanismos seguros de denuncia, incluyendo la posibilidad de realizar denuncias anónimas, con garantías de protección contra represalias y deportación. Tomar medidas para asegurar que los sectores con alta participación de trabajadores migrantes, en particular el sector agrario, el trabajo doméstico y el empleo informal en general, respeten las protecciones laborales y el derecho a la salud, y que se revise también el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo a fin de adecuar lo establecido en la convención, aquello de la participación de los nacionales y extranjeros en las empresas. O sea que sí hacemos un monitoreo con aspectos de trabajo de personas trabajadoras que están en contexto de migración. Debo reconocer, no obstante, que no nos limitamos solamente a las cuestiones de trabajo. Aun cuando la convención se titula Convención Internacional para la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, pues hacemos nosotros una interpretación amplia para hacer una mayor protección posible para aspectos de migración, porque si no la hacemos nosotros, Comité de Trabajadores Migratorios, pues no hay otro comité que las haga en este sentido. Entonces, no solamente se limita, nació obviamente como una preocupación de trabajo, nació por México con el programa Bracero, ¿sí? En esa época estaba la experiencia y nació en Filipinas, que tenía muchos trabajadores fuera del país y estaban buscando la forma de protegerlos. Por eso nace la convención que da el mandato a mi comité para que nosotros trabajemos. Si nos vamos a Filipinas, nada más les hago un señalamiento. La verdad, en el monitoreo que hicimos de Filipinas, sí advertí yo en lo personal un gran cambio. Eran otras las preocupaciones. Ya les señalé aquí dos preocupaciones en relación con México, pero con Filipinas son otro tipo de preocupaciones, porque no ha dejado de estar con personas que salen al extranjero, trabajadores nacionales filipinos que están en el extranjero y que avanzan en aspectos de protección de una manera muy fuerte. Señalamos los aspectos positivos de la legislación que se hace, subrayamos uno muy importante como medida institucional y materia política, que fue la aprobación de un plan de acción nacional para el retorno y la reintegración de trabajadores filipinos en el extranjero, que responde a las cuestiones de género. Era curioso ver cómo la delegación del Estado de Filipinas estaba compuesta abrumadoramente por mujeres. Pero no solamente eso, mujeres jóvenes. Entonces se estaba reflejando un poco la situación de lo que se está viviendo en Filipinas. Se les felicita, por supuesto, a las ratificaciones correspondientes de instrumentos internacionales, por supuesto, en beneficio de los derechos de las personas en contexto de migración, pero también recomienda a Filipinas que a la mayor brevedad ratifique o se adhiera a varios instrumentos internacionales que tienen que ver con materia de derechos humanos directamente, pero también al convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre las agencias de empleo privadas.
de 1997, el número 181. También le recomendamos el convenio que ratifique el convenio de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos de 1970, número 131, y el convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso de 2019 con el número 190. O sea que no hicimos una solicitud o exhorto para ratificar otros instrumentos internacionales de la OIT, que sí lo hicimos en México. Ya Filipinas está varios pasos adelante, no obstante, hay algunos de los cuales carece y no ha hecho la correspondiente ratificación. Trabajadoras migratorias, pues señalamos múltiples preocupaciones y el comité le recuerda a Filipinas otras recomendaciones que hicieron otros comités y señalamos las nuestras, que es que se haga participación, tenga participación en las organizaciones de mujeres, se realiza un estudio sobre la intersección en especial, las tendencias migratorias de las mujeres trabajadoras, o sea, dar cuenta de muchos aspectos que tienen que ver con género. Y le hicimos la recomendación correspondiente. También nos metimos en explotación laboral y otras formas de malos tratos. Ustedes estaban hablando, a raíz de lo que expuso la doctora Kursay, del enganche, el enganche a las personas, lo cual termina siendo una explotación laboral, ¿sí? Y eso, por supuesto, pues tiene una regulación internacional que se llama trata de personas. Entonces, también hacemos mucho énfasis en buscar estas cuestiones, no solamente de tráfico, como hizo referencia Javier Alberto de la Vega, tráfico de personas, sino también de trata de personas, de ese enganche que se produce y de una explotación laboral, ese enganche con una explotación laboral. Y pues eso también señalamos en Filipinas. Pero hay un aspecto importante, no puedo detenerme a todo lo que le dijimos a Filipinas. En asistencia consular cargamos las pilas mucho. ¿Por qué? Porque significa que toda la red consular de Filipinas en el extranjero tiene que volcarse a proteger a los trabajadores de filipinos en el exterior. O sea, esa es una de sus grandes obligaciones y ahí le hacemos varias recomendaciones, pero también recomendamos en materia de seguridad social. Considere en Filipinas la posibilidad de establecer requisitos de cotización a la seguridad social menos onerosos para los trabajadores filipinos en el extranjero que desempeñen ocupaciones con baja remuneración. En coordinación con delegaciones del Servicio Exterior, informe a los trabajadores filipinos en el extranjero y a sus familiares sobre la utilidad de realizar contribuciones a largo plazo. O sea, también nos metemos ahí, pero ya son cosas muy específicas que señalamos con Filipinas. Permisos de trabajo y residencia, hacemos lo propio. Trabajadores fronterizos y de temporadas también. Cooperación internacional con los países de tránsito y de destino. Nos metemos en agencias de contratación, a lo que también hizo referencia la doctora Patricia Corsain. Y decimos, señalamos preocupaciones y recomendamos al Estado de Filipinas que fortalezca el régimen regulador de las agencias privadas de contratación y el sistema de concesión de licencias a las agencias de contratación, con miras a garantizar los derechos de los trabajadores migratorios de conformidad con la convención y nos proporcione datos en su próximo informe periódico sobre los agentes de contratación que figuran en listas negras y han sido procesados por infringir las normas y reglamentos de la Dirección Filipina de Empleo en el extranjero. Hacemos también referencias a la cuestión de trabajadores migratorios en situación irregular, con lo que ello conlleva. Pero también los acuerdos bilaterales. Nos metimos en los acuerdos bilaterales y ya la regulación que tienen ellos ya es muy específica. Entonces ya nada más vamos viendo contenidos muy particulares de esos acuerdos binacionales, que es lo que le ha dado, digamos, el marco más directo de protección que se pueda lograr. Es cuando entras en el acuerdo con el otro estado y fijas las condiciones que van a tener todos. Pues ahí nada más hay que estar atentos a que las condiciones que se fijen sean las que corresponden. Con esto tenemos entonces las tres partes dichas muy rápidamente. Paso a la cuarta, referencia a las preguntas formuladas que nos hicieron con total libertad de hacer referencias a ellas o no, pero tomo las que me señalaron. ¿Qué protección efectiva existe hoy para trabajadores migrantes indocumentados, especialmente ante despidos o explotación laboral? Lo que acabo de reseñar, pues es el marco de toda esta protección que existe.
tenemos la Convención Internacional y tenemos estados parte. Esos estados partes tienen que hacer, por supuesto, cumplir con esas obligaciones internacionales y nosotros tenemos el monitoreo. En algún momento del documento dice, bueno, ¿y cómo podemos hacer vinculantes lo que diga Naciones Unidas y lo que diga la OIT? Bueno, pues es muy interesante, o sea, pero eso es como decir, ¿y cómo hacemos para que Estados Unidos y Rusia no estén vetando todas las cuestiones en el Consejo de Seguridad y no hagan de las suyas? Entonces, pues es difícil que nosotros mandemos los cascos azules y decir, ahora lo tienes que cumplir, no. Pero lo que sí hay es un señalamiento de incumplimiento de derechos humanos de manera reiterada. Lo podemos hacer mi comité, pero lo pueden hacer los restantes 9 comités. Se puede hacer cuando se tiene el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos. Y entonces ya ahí sí, pues yo creo que va a tener, si un país está reacio y sigue con condiciones de no respeto a los derechos humanos, pues va a tener ya a lo mejor el Fondo Monetario Internacional, pues no lo va a ver con buenos ojos, el Banco Mundial tampoco, algunos empresarios van a tener dudas de lo que pasa y es así como nosotros consideramos que podemos hacer una contribución mayor. O sea, hacer un señalamiento sistemático, regular, de la situación que está pasando las personas en ciertos países, y eso es lo que hace que de alguna manera se ejerza una presión, obviamente con el informe correspondiente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso crea un ambiente bastante desfavorable al país que está tratando de hacer esto. ¿Qué mecanismos serían necesarios para garantizar acceso transnacional a la justicia laboral? Por ahí ustedes señalaban de un instituto internacional como una idea. Yo creo que se pueden hacer todos los esfuerzos correspondientes. No hay límite en cuanto a los esfuerzos, pero sí debe de tomar en cuenta algo muy especial. Son autoridades estatales las que finalmente o están respondiendo o regulando algo o son las que tienen que supervisar. Entonces, se pueden crear los institutos que ustedes quieran, pero yo considero que los acuerdos bilaterales, si se incluyen incluso los regionales, pueden ser mucho más fuertes para regularla. Nosotros cuando estaba yo presidiendo los 10 comités de derechos humanos, tuvimos una reunión con la OIT. La OIT es un sistema paralelo a Naciones Unidas, o sea, tiene absolutamente una organización muy, muy grande y tiene sus convenios internacionales, mismos que nosotros siempre procuramos que se ratifiquen lo más posible. E hicimos intercambios, tuvimos intercambios, entonces esa también puede ser una muy buena vía. O sea, que lo que se diga en los comités de derechos humanos se diga también en relación con los convenios y los órganos de supervisión que se tienen al interior de la OIT. Yo creo que ese es uno de los caminos. Nosotros ya lo trazamos una como guía de trabajo con la OIT desde Naciones Unidas. Pues ese es un camino que yo creo que sería muy importante. Pero con independencia de los esfuerzos particulares, no se debe de dejar de tomar en consideración la presencia, regulación y supervisión que realizan a cabo los estados. ¿Podría la ONU, señalan ustedes, asumir facultades ejecutivas para volver vinculantes a las recomendaciones actuales de la OIT en materia migratoria y laboral? Ya les dije cuál es la forma que tenemos nosotros para hacer que eso de alguna manera se tenga más presión y que se siga. Y en nuestra opinión, ¿cómo podrían articularse compromisos globales que respeten la soberanía nacional, pero que eviten vacíos de protección para personas trabajadoras? Les acabo de dar un ejemplo a nivel global, dos pactos, un pacto mundial y una convención internacional, la convergencia que hay y en la supervisión que se tiene que estar haciendo. Eso lo hace un mecanismo, que por cierto acabamos de ir a una reunión en Colombia que tiene que ver con el Pacto Mundial, pero también lo hace un comité, como es mi comité, en relación con la convención. Y los temas están ahí, van saliendo. Si hay violaciones de derechos humanos, se reportan y entonces hay preocupaciones y hay recomendaciones que se dirigen hacia los estados. Esa es la forma que nosotros tenemos. Yo creo que la OIT está haciendo esfuerzos importantes. A veces se nos olvida todo el mecanismo que tiene a su interior. Valdría la pena examinarlo con mayor detalle y que eso se vincule también, como estamos haciendo ahora, con el sistema de órganos de tratados para la protección de los derechos humanos y en especial, en este caso, de trabajadores, personas trabajadoras en contexto de migración. O sea, eso es la experiencia que yo les puedo transmitir. Se suma a la experiencia que han narrado de una
manera muy amena y muy puntual la doctora Patricia Cursay. Con esto yo me callo y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Corso. La verdad es que nos ha ilustrado no solamente con un sólido marco normativo, sino también con su experiencia personal, lo cual es muy enriquecedor. También es de destacar toda la cuestión, bueno, de los pasos que se han dado en materia migratoria, tanto de los cuerpos normativos internacionales como de los esfuerzos nacionales por llevar a cabo, digamos, dichos esfuerzos. Nos comenta usted el caso de Filipinas, lo cual es muy ilustrativo. Es una nación que aunque nos separa un océano de ella, pues la verdad culturalmente tenemos algunos puentes y algunos puntos en común, tanto por la cuestión regional, migratoria, digo, el sureste asiático, la verdad es eh, muy movido respecto a las cuestiones de migración internacional. Digo, también hay diferencias importantes, digamos, norte-sur de los países de la región, con China, Japón, Corea, Australia al sur. Entonces, también el movimiento migratorio que se da en todas esas regiones es muy importante y es un buen ejemplo también para el aspecto regional aquí. También podemos ahondar sobre la cuestión de precisamente los obstáculos y los retos que tienen los diversos países para resolver estas cuestiones. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer por toda esta gran exposición respecto a las cuestiones teóricas, normativas y prácticas y los retos que se enfrenta. Digo, también para terminar con esta breve charla, está también la cuestión que usted nos comenta de que cuáles son los pasos que se tienen que seguir y la verdad es que nos queda la cuestión de que tenemos un cuerpo normativo muy extenso en materia migratoria. Se han hecho esfuerzos muy importantes, sobre todo a raíz, digamos, del fin de la Segunda Guerra Mundial, que desplazó a millones de personas y no todas pudieron regresar o quisieron regresar a sus hogares, lo cual pues dio estos marcos normativos, pero también al final también hay que reconocer que pues una norma es tan buena como las instituciones que la sostienen, la vigilan y sancionan el incumplimiento. Y yo creo que ahí sí nos queda mucho trabajo por hacer. Al final pues tenemos diversas dinámicas migratorias y muchas veces los países, sobre todo aquellos que reciben migración, pues pueden pues saltarse, digamos, estas normas para mayor beneficio, no solamente por cuestiones, digamos, raciales o demás, como se ha visto en las últimas épocas en Estados Unidos, sino también para controlar la oferta de trabajo en beneficio de las grandes empresas. Entonces, también digamos que es un aspecto que debemos de analizar de cómo queremos aplicar las normas migratorias, doctor. Si pudiera prender su micrófono, por favor. Sí, hay muchos pasos por hacer, pero también yo creo que hay que explotar los que ya están. Eso es un Ujú. poco mi mensaje. Del documento explicativo de la charla de hoy sentí yo, y bien, que ustedes estaban buscando, y eso es necesario, varias vías más para poder avanzar. Sin embargo, yo creo que vale la pena también agotar las que ya se tienen, que estoy diciendo que algunas de las que señalé, en donde todo lo que ustedes son preocupaciones, pues son preocupaciones que se van trasladando y que van a ser violaciones de derechos humanos. Faltó ahí señalarles algo que hemos tenido como un principio, ya lo hicimos en el sistema regional y lo hemos reiterado en el sistema universal. Una vez que una persona es contratada, sin importar nacionalidad, regularización, estado en el que se encuentre, tiene los derechos laborales. Y eso es lo que hay que monitorear. Si una vez que se contrata, hay una responsabilidad. Y en eso nosotros siempre hemos puesto un énfasis muy especial. Señalaba Patricia Courcin, y con mucha razón, algunos abusos. Pues yo siempre me llama la atención el sistema de kafala,
que tienen los países de de Oriente Medio, que es un poco una especie de de seguridad que tienen los países, pero limitando muchísimo la libertad de trabajo que tienen las personas y condicionándoles. O sea, les quitan el pasaporte, ¿sí? Y cuando una empresa deja de contratarlos, no les dan posibilidad para que entren en otra empresa. Y lo vimos, o sea, lo de Qatar, el Mundial y todo lo demás, lo vimos también en Brasil, lo vimos en muchas partes. Entonces, todo eso sí son preocupaciones que traemos y que se pueden canalizar, insisto, con muchos de los instrumentos que tenemos y, por supuesto, colaborar. A veces yo creo que vale la pena también colaborar con el sistema de tratados, pero también colaborar con el sistema de la OIT, de ese instituto que ustedes muy bien señalan de justicia móvil o lo que hay, pues eso es muy importante. Tiene que haber una especie de motorcito que haga el trabajo y que con ese trabajo que se haga, pues se lleve a las instancias que ya existen, pues para que también hagan lo propio. Insisto, no pueden dejar de olvidar los estados, ¿sí? Eso es imposible. Por lo tanto, ya hay mecanismos que tienen que ver mucho con los estados y vale la pena agotarlos. Ok, pues la verdad sí es una inquietud. Digo, también tenemos nuevamente el problema de que los aspectos migratorios, aunque algunos son comunes, digamos globalmente, otros son muy particulares. Lo que usted menciona sobre, pues, los países árabes, sobre todo lo que pasó en Qatar, la cuestión de Brasil y seguramente las cuestiones que se irán repitiendo con la necesidad de mano de obra barata. En el eh, mundial que tenemos, en el mundial Ujú. que tenemos, ahí volvemos a sacar el tema, ya verán. Sí, claro. La verdad es que son ciclos que se van repitiendo y que por desgracia o falta la voluntad o la experiencia o el interés en resolverlos, que también es algo que se tiene que hacer. Digo, al final de nueva cuenta tenemos un extenso cuerpo normativo, pero las normas, como decía antes y como usted lo ha manifestado también, pues son tan importantes o tan aplicables, digamos, como la voluntad y las instituciones que las apoyan. En ese sentido, pues se convierte en una labor muy importante de, por un lado, fomentar el conocimiento y el respeto a las normas internacionales, también el apoyo a las instituciones internacionales que los respetan y probablemente también aterrizarlo a nivel nacional y regional, lo que usted comentaba hace un momento sobre las presiones comerciales para los países que incumplen este tipo de normas, todos estos pactos sociales en los cuales si no se garantizan ciertos derechos laborales o el cumplimiento de convenios, no se pueden hacer negocios, pero por desgracia aún nos falta, yo creo que en ese aspecto, una cuestión muy importante para terminar de aterrizar, pero bueno, es un problema institucional de las normas internacionales. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Doctor Javier de sí, Vega, quería hacer una adelante. preguntita a la doctora Patricia. En relación, bueno, a los estándares, hemos hablado de lo que es trabajo decente. ¿Usted considera, doctora, que los estados están cumpliendo ese parámetro o ese estándar, digamos, de lo que sería un trabajo decente? Le comento así un informe del año pasado, de lo que es el Observatorio de la Deuda Social, habla de los trabajadores que son empleados, que están trabajando, y están debajo de la línea de pobreza. No sé qué opinión se merece. Además, digamos, muchas veces solapamiento de considerar un Parece que se nos fue un poquito la señal. A ver. trabajo de... eh, bueno, esa era la pregunta. A ver, no sé si el doctor Torres Brizuela nos escucha, yo creo que no, ¿verdad? Quedó, quedó Sí, que quedó congelada, congelada la imagen. Esperemos a ver quedó si ahorita congelada la imagen. puede. Sí, pero bueno, independientemente de que ahora le demos la respuesta, hay una forma muy sencilla de dar respuesta a su pregunta, a su consideración.
que además me da mucho gusto tener la oportunidad de poder hacer también una pequeña crítica a la Ley Federal de Trabajo en ese sentido. Pero primero decimos, evidentemente que esos trabajadores que no tienen las condiciones de trabajo justas no están teniendo un trabajo decente. Y aquí viene el tema. La Ley Federal del Trabajo habla de que las condiciones de trabajo deben de ser trabajo digno o decente. Y aquí el legislador mexicano se equivocó, porque no es de digno o decente, es digno y decente, porque son dos conceptos completamente diferentes. Y trabajo digno es evidentemente el tema relacionado con la dignidad que corresponde a un ser humano y que se traduce en derechos humanos. Trabajo decente es el cumplimiento de todas las normas, que desde luego incluye derechos humanos, y todas las normas laborales que hay al respecto. Si no se cumplen, no podemos hablar de trabajo decente. Eso es, y esta es una crítica que yo hago sobre el legislador. La Ley Federal del Trabajo tendría que ser modificada simplemente para cambiar esa conjunción de O y cambiarla a I para que sea un I decente y, perdón, digno y decente. Exactamente. Pero no sé si me alcanzó a escuchar todo, doctor Torres Brizuela. Sí, doctora, entendí claramente la conjunción y la importancia que el legislador acople el trabajo digno y decente. Sí, sí, pero le digo, Muchas gracias, doctora. trabajadores que no tienen el cumplimiento de sus condiciones laborales en los términos de la legislación para la cual se rigen, pues evidentemente no es trabajo decente. Y otro tema muy importante es que no tenemos sanciones a nivel internacional. Entonces, no hay un tribunal, o sea, lo único que vamos a hacer es recurrir cuando estamos hablando de los países de América, donde podríamos recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero de otra manera, pues no tenemos tampoco los elementos para poder hacer un cumplimiento forzoso en el caso de los trabajadores que son principalmente los que son motivo de esclavitud. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, al contrario, muchas gracias. Yo aprovecho también para darle las gracias al doctor Solorio, que no le di las gracias al principio, perdóneme, y que ha sido tan atento y tan amable que me estuvo persiguiendo para que le enviara mi información y todo. Discúlpeme, he estado un poquito atareada, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Al contrario, doctora, una gran respuesta. La verdad es que sí son otros de los interrogantes y retos que tenemos. Digo, ya ni con la definición de trabajo decente nos ponemos de acuerdo, con la definición de trabajo digno y menos aún cómo implementarla, sobre todo a nivel nacional. Entonces, pues la verdad es que sí nos queda mucha tarea por hacer. También la cuestión de la implementación de las normas internacionales. Siempre falta esa cuestión, sobre todo por, digamos que las clases en las que se aplican. Si uno es un país de tercer mundo, bueno, entonces sí se nos aplica todo hasta donde conviene. Y por otro lado tenemos pues un área ahí vacía de países de primer mundo de que, o inclusive que pertenecen al Consejo de Seguridad, que en el momento en el que no les gusta el juego que se está jugando, se levantan y se van y no podemos hacer nada al respecto. La verdad es que ahí sí falta una gran labor por parte de todos para pues formalizar la aplicación de las normas internacionales y dar certeza jurídica, que es un campo allí donde todavía queda muchísimo por hacer. No sé si alguno de nuestros expositores quiera realizar alguna otra pues intervención antes de cerrar. Doctora Cursain, doctor Corso. ¿Puedo hacer? Sí, doctor Coso, ¿me permites? Con todo gusto. Gracias, muchas gracias. Hay otros elementos bueno, que necesitaremos muchísimo tiempo para poder discutirlos y para llegar a determinadas conclusiones. Pero, bueno, en el tema de la inspección laboral está la base para el cumplimiento. Y cada vez nuestros presupuestos se acortan y cada vez los inspectores de trabajo son insuficientes para poder cubrir.
La inspección laboral no puede hacerse voluntariamente, es decir, no puede el mismo empleador informar que ha cumplido. Definitivamente no, porque nuestra cultura no nos lleva todavía a ese eje de cumplimiento. Entonces, si nosotros no tenemos inspectores bien capacitados y en número suficiente, y además que trabajen con ética, bueno, pues ahí tenemos un problema bastante grande. Y eso debe de funcionar de una manera general. México no tiene ratificado el convenio. Pero por otra parte, quería decir, lo curioso de todo es que con el TEMEC, ahora en revisión, en el TEMEC encontramos que hay solamente un capitulito, creo que es el número 23.8 o por algo así, relacionado a trabajadores migrantes. Y no hay tampoco nada especial. Pero si nosotros leemos al principio de este TEMEC, encontramos con que tanto Estados Unidos como Canadá están reconociendo los conceptos, las definiciones y los principios que marca la OIT y que están concentrados en su norma, en la constitución de la propia OIT. Sin embargo, Estados Unidos casi no tiene ningún convenio ratificado y Canadá tiene un poquito más, pero desde luego de entre los tres países, el que más convenios ratificados tiene México. Y esta mañana, en mi clase de Derecho Internacional de Trabajo, que estábamos hablando del TEMEC, me preguntaban los alumnos algunas cosas y les digo, pues sí, ¿de qué nos sirve tener tantos convenios internacionales ratificados si no los cumplimos? Estados Unidos y Canadá no tienen tantos cumplidos, pero a lo mejor cumplen un poquito más en sus legislaciones internas. No me refiero al TEMEC. Pero bueno, ahí también tenemos otro tema, porque recuerden ustedes que modificamos la Constitución y, bueno, nosotros no, los legisladores, y modificaron la Ley Federal de Trabajo, todo porque era un propósito que nos marcaba el TEMEC, era una condición desde modificar algunos conceptos, que en algunos, desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo en que se hayan hecho, y otro que no me termina de convencer y que ahora con el cambio de la reforma judicial menos me convence, que es haber dejado el tema de los organismos tripartitos para poder resolver los conflictos laborales. Pero bueno, ese es un tema a discusión. Si viviera el doctor Néstor de Buen me volvería a regañar por decir esto, pero ese es un tema que no está ahí todavía, a mí no me convence todavía. Pero bueno, pues ahora sí es. Muchísimas gracias, todo lo que tendré yo que agregar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Edgar Corso, ¿quiere agregar alguna otra cuestión? Solo agradecer la oportunidad de compartir el espacio con la doctora Patricia Corsain. Siempre es muy agradable y como dije, se aprende muchísimo. Y gracias por la invitación. No, yo también aprendí mucho de ti, mi querido Edgar, también. Y yo también me siento muy contenta de poder estar en esta mesa con un compañero que además siempre ha sido un compañero asesor, porque eres un asesor también. Y con su esposa, que también es una gran jurista, por cierto. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ambos por sus palabras. La verdad es que demostraron ser amplios conocedores del tema. Nos dejan muchas inquietudes, también muchos conocimientos al respecto, además de que todo este enfoque teórico, práctico, normativo, la verdad es que es muy enriquecedor para conocer mejor el tema y ayudarnos a entender sobre qué bases estamos parados para poder decidir de allí a dónde queremos ir. La verdad es que muy valiosa su colaboración y a nombre de Codex y de todos sus integrantes les doy muchísimas gracias por sus palabras. Y no me queda más que darle las gracias a todos los asistentes, a los participantes, a los miembros del Codex por esta gran charla que hemos tenido, invitándolos para los próximos eventos.